De adultos mayores, Jayu Cataractiva, que provincia Aroma, Calamarca, Toquet, Purtaniwarak. Hilata David, Aski Pukipan, Arstaweñani. Muchísimas gracias por la cobertura, hermano, a este prestigioso medio de comunicación. Y un saludo para mis hermanos y hermanas de la tercera edad del municipio de Calamarca. En esta oportunidad, hermano, estoy presente acá para un poquito hablar sobre las actividades que estamos realizando para nuestros hermanos adultos mayores de todo el municipio de Calamarca, la capital y todos sus distritos que tiene el municipio. En ese sentido, nosotros como directorio, a mi cabeza como presidente, estamos con un propósito de cumplir actividades en este semestre del 2025. Tenemos 3 actividades ya programadas, como son la entrega de placas dentales gratuitas en una campaña conjuntamente con el Ministerio de Salud, en esta campaña que se denomina Una sonrisa feliz para nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad del municipio de Calamarca. También tenemos para el mes de julio la actividad de la entrega de lentes de aumento, porque ustedes saben, hermanos y hermanas, que los de la tercera edad hoy en día sufren de problemas de visión. Estamos también con esa campaña para el mes de julio. Y posteriormente tenemos un objetivo, un anhelo que tienen todos los hermanos y hermanas de la tercera edad del municipio de Calamarca, cuál es la construcción de nuestra auquiuta, de nuestra casa del abuelo, de la abuela, que va a servir para todos nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad que hoy en día están desamparados. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad, después de haber cumplido su deber como padres de familia, como madres de familia, con la situación de la crianza, de la educación, de la alimentación de sus hijos, hoy en día muchos de ellos están abandonados, incluso no están abandonados por todos los familiares, están abandonados por las autoridades. Entonces nosotros como directorio de adultos mayores del municipio de Calamarca queremos por lo menos dar ese apoyo, ¿no?, decidido, ¿no?, a nuestros hermanos y hermanas que han confiado en nosotros como dirigentes para llevar adelante esta construcción de la auquiuta. Esta casa del abuelo que va a tener en su construcción ambientes para atenderles la salud, ambientes para atenderles fisioterapia, vamos a tener habitaciones donde van a pernoctar los hermanos de las comunidades que algunas veces vienen a hacer sus trámites o vienen a hacer algunas actividades a la capital donde está la alcaldía. Lamentablemente algunos pierden la movilidad, algunos no tienen medios económicos para retornar a sus comunidades. Entonces estas habitaciones van a servir para aquellos que tienen esa necesidad, para tener esa cobertura habitacional. También vamos a tener un comedor y una cocina donde vamos a atender a los más necesitados que necesitan para su alimentación. Hay muchos hermanos y hermanas que están totalmente desamparados y a esos hermanos vamos a hacer este objetivo de que tengan por lo menos un lugar donde se sirvan un plato de comida. Y también vamos a tener un salón grande para esos más o menos que son 6.500 hermanos. Que nos ha tocado. Y en ese sentido, hay como le indicaba, hermano, de la entrega de las placas dentales gratuitas. Se han beneficiado 200 hermanos y hermanas que han cumplido todos los requisitos, que se han presentado a los centros de salud y están preparados para recibir estas placas. Entonces, en ese sentido, quiero comunicarles, hermanos, hermanas
de la tercera edad, de los que se han beneficiado, esos 200 hermanos que se van a beneficiar, hermanas. Del día 26 al 30 de mayo van a llegar los profesionales del Ministerio de Salud para tomar las impresiones y el registro de las placas dentales a estos 200 beneficiarios, hermanos y hermanas de la tercera edad. Esta atención va a ser bajo un cronograma, es el siguiente. El lunes 26 de mayo tienen que hacerse presente los hermanos, hermanas beneficiarios, pacientes del cantón Caluyo, Chocorosi y Ajoya y sus comunidades. El martes 27 de mayo los pacientes beneficiarios de San Antonio, Civicani y sus comunidades. El miércoles 28 los pacientes de la capital Calamarca y sus comunidades. El jueves 29 los pacientes de Vilaque y sus comunidades. Y el viernes 30 aquellos hermanos y hermanas que no han podido llegar esos días anteriores de lunes a jueves, se les va a atender a los pacientes rezagados de todos los sectores y comunidades que se han beneficiado, de estos 200 hermanos y hermanas que ya están en la lista oficial de los beneficiarios. Eso quiero comunicarles, hermanos. El horario de atención va a ser de 8:30 a 12:30 en la mañana y de 14:30 a 18:30 en la tarde durante estos 5 días del lunes 26 al viernes 30. Eso quería comunicarles, hermanos, hermanas, y pierdan cuidado. Nosotros como directorio del municipio de Calamarca estamos siempre con ese objetivo de hacer actividades en beneficio de ustedes, hermanas, hermanos, y bueno, quiero decirles que ustedes también estén tranquilos, felices de su directorio que está cumpliendo con lo que nos han indicado. Gracias, hermano, a ustedes, a este medio de comunicación prestigioso, por la cobertura que nos han brindado. Vale, que muchas gracias, hermano David. Ay, Kamata, presidente de adultos mayores, pues por Aniwaraki, Gilat, Cuyacanaca, o Kamasti, Gilatanaca, que municipio de Calamarca, Toquena, Maymay comunidades, Toquenacan, Jalaca, Chaca, que tiene que tejan, la caniptan, ya, no, a mí me han pasado jamajesa, no, Hayu Kanakaru, Laca, ya está. Añataki Jutan Taphani, medidas están ahí, Kurjamas Hachatis Kacha, Kaukamanis Lakastaki, Ukanaka Jutan Taphani, si están acá Patunka Sohtan Urunaka Kipana, Kamay Paxita Kimsatunka Urunakama Hilat Kuyakanak, Sarantawaya Phañan, a ver, Hilata David Kaukan su caja, Kaukan su tapjaña porque Hilata na caja, Ukanam Tawetan, Kaukan Tapjan. Hermano, me estaba olvidando. El lugar donde vamos a hacer las atenciones, las medidas con los profesionales del Ministerio de Salud, es en el Salón Rojo de la Alcaldía del municipio de Calamarca, que está en la capital Calamarca, en la avenida 6 de agosto, frente al lado del Centro de Salud de Calamarca. O sea, el salón, repito, el Salón Rojo de la Alcaldía de Calamarca. Ahí va a ser donde vamos a hacer las 5 días de atención con los profesionales del Ministerio de Salud. Muchas gracias, hermano. Wale, que es parte de como Salón Rojo, hay que tocar Sarawañan, Gilat, adultos mayores, Gilat, Cuyacanakar, y hasta Yocanacas, Uchanacal, Chinacas, Irpawañani, Upanacas, Así Cañapatak, Sasina, Panacaros, Amtawaraktan, Cuyacanan, si es Pachak, Jevan, Pipachamaki, Sarantacarecta. Wale, que Gilata, David Akarumput, Anikita, y que se encamatan. Cuyacanan.